Buenos días, bienvenidos a esta tercera masterclass sobre conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. En esta tercera masterclass vamos a empezar a ver lo que son los conceptos fundamentales más clásicos de la programación orientada a objetos, que son la herencia, la encapsulación, el polimorfismo y la abstracción. Y en este caso concreto, hoy, pues nos vamos a centrar en el concepto de herencia. Vamos a ello. Bueno, para empezar a comentar lo que es la herencia, vamos a rememorar un poco lo que vimos en las anteriores masterclasses. Allí vimos que, bueno, pues en la programación orientada a objetos, sobre todo priman dos conceptos que son el concepto de objeto como entidad funcional de información que nos permite representar un determinado elemento como una persona concreta o un coche concreto o una cuenta bancaria determinada con sus datos, con sus operaciones, etcétera. Y vimos también que existían las clases, que eran pues bueno, las definiciones, las declaraciones de esos datos, esos métodos, esas operaciones que queríamos implementar, que queríamos poder hacer contra cada uno de los objetos de ese tipo. De manera que si nosotros queremos almacenar la información de una persona en un objeto, almacenando su nombre, su apellido, su edad, pues tendremos que crear primeramente una clase que defina lo que es una persona y que defina pues todos los atributos que tendrán los objetos persona, cada uno con sus distintos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos aporta la herencia a este esquema? Bueno, pues supongamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una aplicación en la que nosotros estamos desarrollando, pues bueno, una aplicación para una empresa en la cual, pues bueno, tenemos que almacenar información, pues bueno, pues de una serie de vendedores y de una serie de compradores que tenemos nosotros en el sistema. Y bueno, pues decidimos crear pues unas clases, ¿no? Una clase vendedor y una clase comprador que nos va a permitir crear objetos de ambos tipos para almacenar los datos de cada una de las personas que tenemos. Entonces, pues tenemos la clase vendedor, en la cual pues bueno, tenemos como atributos el DNI, el nombre, la dirección de correo electrónico, el salario, pues un vendedor, entonces pues bueno, tiene su salario, y luego tenemos un método pues que es enviarle un mail. De igual manera tenemos una clase comprador que bueno, pues identifica a nuestros compradores y los datos que queremos tener de ellos, como su DNI, su nombre, su mail, un registro de las compras que he realizado, pues bueno, para hacer el seguimiento de las compras, igual para enviarle, por ejemplo, publicidad de artículos nuevos, etcétera. Y tenemos un método también que es enviar un correo electrónico. ¿De acuerdo? Este esquema, pues bueno, está bien. Tenemos aquí nuestras dos clases, pero bueno, podemos empezar ya a ver que estas dos clases tienen ciertos atributos que están repetidos, ¿no? Quiero decir, en ambos casos tenemos DNI, tenemos nombre, tenemos mail. Es decir, hay cierta relación entre estas dos clases. No me refiero a una relación de asociación como vimos en el anterior masterclass, en la cual pues bueno, tenemos clases que se asocian entre sí, como por ejemplo pues cuenta bancaria y cliente, o por ejemplo pues animal de compañía y propietario o dueño. No, aquí lo que tenemos son dos clases que son completamente independientes, pero que tienen una serie de atributos y métodos que son coincidentes, lo cual pues hombre nos va a obligar a repetir código cuando declaremos ambas clases. Y ahí es donde entra un poco en juego la herencia. La herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos que básicamente lo que nos permite es crear una clase, definir una clase en base a otra ya existente. La clase que nosotros definimos recibe el nombre de subclase y la clase en la que nos basamos o a partir de la cual la creamos es la que recibe el nombre de superclase o clase base. Entonces, en el esquema anterior, en el que teníamos la clase vendedor y la clase comprador, teníamos una serie de atributos y métodos comunes, una forma de evitar repetir la declaración de esos atributos y métodos en ambas clases sería crear una clase más general que represente un concepto más genérico. Aquí estaríamos hablando de un proceso de generalización, que sería, por ejemplo, la clase persona. La clase persona sería un concepto más general, pero que engloba a los otros dos, porque bueno, tanto un vendedor como un comprador son tipos de personas. Se puede establecer esa relación de es un tipo de. Con lo cual, pues bueno, podemos definir una clase persona que tenga como atributo DNI, como atributo nombre, como atributo mail, que tenga un método enviar mail
es decir, que tenga los métodos comunes a la clase comprador y a la clase vendedor, aglutinamos esos métodos en esta clase persona y luego definimos la clase vendedor y la clase comprador como subtipos de persona. ¿De acuerdo? Esto en cada lenguaje se hace de una manera distinta, pero bueno, sintácticamente se escribe de una manera y se dice que, bueno, pues se define que esa clase pues es una subclase o es hija de o extiende de tal otra de tal clase. ¿Qué es lo que esto implica? Esto lo que implica es que automáticamente, pues al decidir, al indicar que la clase vendedor y la clase comprador son subtipos de persona, van a tener automáticamente todos los atributos y métodos de la clase persona, con lo cual en estas clases solo tenemos necesidad de indicar explícitamente los atributos específicos que las diferencian. Es decir, en el caso de la clase vendedor solo tendríamos que incluir realmente el atributo salario y en el caso de la clase comprador solo tendríamos que incluir pues la referencia a las compras. El resto de atributos y métodos vendrían automáticamente heredados de la superclase, la clase base persona. No tendríamos que reescribirlos, con lo cual pues bueno, nos ahorramos un montón de código. De hecho, a la hora de invocar, a la hora de crear los objetos, esto también pues se nota. Es decir, en el caso de una clase persona, nosotros tendríamos un constructor que tendría pues bueno, pues un parámetro por cada uno de los atributos. Entonces, pues para definir una persona indicaríamos pues el DNI, el nombre y la dirección de correo electrónico. Sin embargo, por ejemplo, para indicar un vendedor, para crear un objeto vendedor o para indicar un objeto comprador, además de los parámetros correspondientes como persona, pues habría que indicar también, pues en el caso del vendedor, un parámetro más que sería su salario, y en el caso del comprador, pues tendríamos que indicar un parámetro más que sería pues el array de artículos que esa persona ha ido adquiriendo. Con lo cual, pues vemos también que se refleja, hay un reflejo a la hora de crear los objetos, en el sentido de que los objetos de las subclases siempre tienden a incluir los atributos, los parámetros de las clases bases más parámetros específicos para sus propios atributos. Esto también define lo que se llama especialización. Quiere decir, en una herencia, según vamos descendiendo, según vamos yendo a clases más específicas, cada vez tenemos más atributos. Mientras que si ascendemos en una relación de herencia, las clases más superiores, más generales, tienden a tener cada vez menos atributos, menos métodos y a definir conceptos más generales. Hay un proceso de generalización. ¿Qué nos permite hacer la herencia? Todo esto que acabamos de contar está muy bien, pero bien, ¿para qué nos vale la herencia? Bueno, vamos a ver. En primera instancia podríamos pensar que la herencia es un mecanismo bastante bueno pues para ahorrar repetir código, lo cual no está mal y es verdad y es muy importante. Porque bueno, pues nos evitaría el tener que repetir pues todos los atributos de DNI, nombre, el método enviar mail, en la clase vendedor, en la clase comprador, y eso está muy bien. Pero la característica más relevante y más importante que la herencia nos da es lo que se llama la definición de patrones. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en el hecho de que si nosotros creamos esta herencia, es decir, a la hora de crear nuestro programa, definimos la clase vendedor y definimos la clase comprador como subclases de una clase persona, en vez de definirlas como clases independientes, replicando el código, etcétera, etcétera, el día de mañana, cuando esta aplicación crezca, como normalmente ocurre con todas las aplicaciones, y quizás haya que añadir pues una nueva clase que represente a un nuevo tipo de empleado, pues porque la clase, digamos que la empresa ha crecido y ahora más de vendedores y compradores, pues tenemos que incluir una nueva persona que es pues supervisores. A la hora de crear esta clase supervisor, en el caso de tener ya una jerarquía de herencia montada, es decir, una clase base con las subclases, esta clase supervisor podríamos definirla directamente como subtipo de persona. Y automáticamente ya tendría una estructura, ya tendría una serie de atributos y métodos ya ahí definidos, como son el DNI, el nombre, el mail, el enviar mail, ya estaría todo definido y lo único que habría que hacer es añadir a esta clase pues las características específicas que definen o diferencian a un supervisor pues de un comprador o de un vendedor, es decir, lo que es propio de él. De no existir la herencia, pues bueno, pues cada clase habría que hacerla de manera independiente, añadiendo todos los atributos y métodos, lo cual, pues potencialmente nos podría llevar a la situación de que igual, pues yo que sé, se añada un atributo con un nombre distinto, o se ponga igual el método enviar mail, pues se llame mandar mail, es decir, incongruencias.
La herencia lo que nos va a permitir es que todas las clases que se creen a partir de esta clase persona van a tener ya unos atributos y unos métodos que van a estar ahí fijos, comunes. De alguna forma nos va a permitir añadir estas clases en el futuro siguiendo una estructura, un molde, un patrón. Esto define lo que se denomina un patrón de escalabilidad y es muy importante porque nos asegura que todas las clases que se añadan a la aplicación seguirán un estándar y serán compatibles con todas las que se hayan creado ya, asegurando pues bueno, el buen funcionamiento y la calidad del software que estamos desarrollando, lo cual pues es bastante importante. Vemos además que existen distintos tipos de herencia. En la mayoría de los lenguajes, como son por ejemplo pues Java, Visual Basic, C Sharp, PHP, existe lo que se denomina la herencia simple. En la herencia simple, pues básicamente lo que se da es que, bueno, pues que cada clase puede tener puede heredar de una superclase, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, pues estudiante, pues y profesor, que son pues subtipos de persona. Pues bueno, un estudiante es un tipo de persona, un profesor es un tipo de persona y podemos establecer esta herencia. Si no pudiéramos establecer esa relación de es un tipo de, pues no podríamos no podríamos establecer la herencia. En el caso de la herencia múltiple, esta es un poco más rara y esta se da en menos lenguajes. La herencia múltiple se da cuando se permite que una clase herede a la vez de varias clases al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues tendríamos, por ejemplo, un ejemplo aquí, en lo cual tenemos una clase estudiante y una clase profesor, y tenemos una subclase profesor ayudante que heredaría atributos y métodos tanto de la clase estudiante como de la clase profesor al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina herencia múltiple. La herencia múltiple es más rara. Está permitida en muy pocos lenguajes. Está permitida en Python, está permitida en C++, pero bueno, es más rara de ver. Bueno, hasta aquí hemos comentado un poquito, pues bueno, todas las ventajas que nos da la herencia. Nos permite ahorrar código, nos permite establecer patrones de escalabilidad, todo parece genial, pero la herencia también nos puede plantear ciertos problemas. Y es que cuando definimos una subclase, pues esta no solo hereda los atributos, sino que también hereda los métodos, hereda las funcionalidades de su clase base. Y esto pues nos puede llevar a ciertos problemas. Como ejemplo, supongamos que tenemos una clase cuenta bancaria con sus métodos, pues con sus atributos número de cuenta, titular, saldo, interés, su método de ingresar, retirar y un método calcular beneficio que bueno, pues básicamente lo que haría pues es simplemente pues retornarnos pues el beneficio de la cuenta, que bueno, pues la implementación podría ser pues básicamente el saldo multiplicado pues por el interés porcentual. Sería una implementación trivial y ya está. Supongamos que a continuación pues definimos una subclase, cuenta bancaria bonificada, que representa un subtipo de cuenta bancaria que, pues bueno, a diferencia de la cuenta bancaria principal, pues esta incluye además una bonificación, etcétera, etcétera, que bueno, pues habría que formaría parte del beneficio del usuario. Hasta aquí todo bien. Tenemos que tener en cuenta que bueno, tanto los atributos como los métodos de la superclase, de la clase base, pues estarían presentes también en la clase cuenta bancaria bonificada, en la subclase. ¿Qué problema puede tener esto? Bueno, el problema se nos va a presentar a la hora de crear objetos. Si nosotros creamos un objeto cuenta bancaria normal y corriente, es decir, la clase principal, y ponemos ahí pues el número de cuenta, tal, el nombre del usuario, un saldo, ¿de acuerdo? Y un interés de un tanto por ciento, y invocamos al método calcular beneficio, pues bueno, pues nos hará el cálculo, pues 1000 euros, pues al 0,6% nos da 6 euros, perfecto. Si a continuación creamos un objeto cuenta bancaria bonificada, como vemos tendrá pues también tiene el número de cuenta, el nombre del titular, también incluye un saldo, un interés porcentual e incluye, en este caso, una bonificación. Cuando invocamos el método calcular beneficio, pues lo que nos va a dar pues va a ser pues lo mismo. Nos va a dar pues el saldo multiplicado pues por el interés porcentual, 6 euros. Pero, ¿y qué pasa con la bonificación? Claro, lo que está ocurriendo aquí es que el método calcular beneficio, el método calcular beneficio heredado de la clase de cuenta bancaria no tiene en cuenta para nada la bonificación presente en la subclase, porque ese método es heredado como tal y cuando en la implementación original pues no había ninguna bonificación, lo cual nos plantea un problema pues porque ese método, a pesar de que es heredado, no nos sirve, no nos vale tal cual es para la subclase cuenta bancaria bonificada.
¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, pues para resolver esta situación lo que hay que hacer es redefinir el método. Eso es lo que se denomina redefinición de métodos. La redefinición de métodos se da cuando nosotros en las subclases redefinimos métodos que vienen heredados de las clases bases, de las clases principales, para adaptar su funcionamiento o su funcionalidad, sus operaciones, a las características especiales de la clase hija, de la clase heredada, de la subclase. En este caso concreto, pues vemos como tendríamos por un lado la implementación del método calcular beneficio en la clase principal, y en la subclase lo que haríamos es redefinirlo, que básicamente es volver a declarar el método con el mismo nombre, los mismos parámetros, todo idéntico, pero en la implementación lo que haríamos es una referencia a la versión original del método, es decir, a la versión del método en la clase principal, en lo que se llama su clase base, ¿vale? Y a ese resultado se le añadiría la bonificación, con lo cual lo que hacemos es una versión actualizada del método. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos con esto que ahora, una vez redefinido el método, si nosotros invocamos al método calcular beneficio contra un objeto de cuenta bancaria, pues este hace su trabajo según la implementación de la clase base, perfecto. Pero si invocamos al método calcular beneficio a partir de un objeto de cuenta bancaria bonificada, la implementación que se va a ejecutar es la de la redefinición, es la del método que hemos redefinido, que prevalece sobre la versión heredada. En este caso, pues ahora sí, pues bueno, el método pues se basaría en la versión original, nos haría el cálculo porcentual de la versión original, pero nos añadiría, pues bueno, esos 100 euros de bonificación, con lo cual ahora sí que nos daría el resultado correcto. Y tendríamos un método que es correcto conforme a la subclase. Esto es lo que se denomina, pues, redefinición de métodos. Otra de las características especiales a las que nos lleva la herencia es, pues bueno, un elemento particular de la programación orientada a objetos que quizás hayáis oído anteriormente, que suele sonar como muy críptico, que es lo que se denominan las clases abstractas, ¿no? A veces esta palabra provoca cierto terror, clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Bueno, vamos a ver. Todas las clases que hemos estado mencionando hasta ahora, cada vez que nos hemos referido al concepto de clase, hemos estado haciendo referencia, pues bueno, pues que la clase era una declaración, una definición, que luego íbamos a utilizar, pues para crear objetos, ¿no? Sería como la definición de un tipo de dato que luego vamos a utilizar, pues para crear un montón de objetos con sus atributos, sus métodos, etcétera. Bien, ¿qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. Por definición es una clase que no es instanciable, es decir, es una clase de la que no se va a poder crear objetos. Con lo cual esto nos puede romper los esquemas, ¿no? Vaya, quiero decir, ¿para qué sirve entonces, no? Que no podemos crear objetos de ellos. Se supone que una clase se declara para crear objetos y aquí tenemos una clase abstracta que precisamente no permite que se creen objetos de ella. ¿Para qué sirve eso? Bueno, las clases abstractas son clases que se utilizan para formar parte de herencias. Normalmente son las clases que sirven de superclase o clases bases para jerarquías de herencia bastante grandes, con múltiples niveles de herencia, de tal manera que, bueno, pues son clases que no están hechas para ser instanciadas, sino simplemente para servir de modelo a otras subclases. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo, es muy simplón, pero que nos puede hacer una idea. Imaginaos, por ejemplo, que nosotros tenemos pues una aplicación en la cual, pues bueno, tenemos, por ejemplo, una aplicación de un plotter que dibuja una serie de figuras en papel, y tenemos por un lado una clase de círculo y por otro lado tenemos una clase de cuadrado. Y aquí tenemos una jerarquía de herencia, pues porque, bueno, tanto el círculo como el cuadrado ambos son subtipos de figuras, tal que, bueno, pues todas las figuras, a la hora de dibujarlas en un plotter, en un papel, como si fuera una impresora, pues tienen que tener una posición. Entonces, para dibujar un círculo tenemos que tener una posición y un radio. Y para dibujar un cuadrado tenemos que tener también una posición y un lado. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la jerarquía de herencia en la cual, pues bueno, tanto círculo como cuadrado heredarían el atributo posición de la clase figura, ¿no? Que sería la clase general. Tanto un círculo como un cuadrado son subtipos de figura. Bien, la clase figura aquí sería una clase abstracta. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa crear objetos del tipo figura. O sea, no vamos a utilizar esa clase para crear objetos de tipo figura. A nosotros lo que nos va a interesar sería, en todo caso, crear objetos círculo, crear objetos cuadrado. Porque estas clases son clases que representan realmente entidades de información que nosotros vamos a utilizar. La clase figura realmente sería pues una clase general que, bueno, pues estamos utilizando como parte de una herencia, pues bueno, para crear ello que un patrón
que el día de mañana, si quisiéramos, por ejemplo, crear una clase de triángulo, pues ya nos daría la posición y que nos permite, pues bueno, no tener que andar repitiendo el atributo posición por todos lados. Pero no es una clase a nivel efectivo que nos interese instanciar, porque no tendría tampoco demasiado sentido. Vale, crear una clase figura, posición. ¿Pero qué figura es? No hay nada que dibujar a partir de ella. Entonces, no es una clase funcional, no es una clase que represente una entidad real, es simplemente una clase general, una clase abstracta, un elemento como parte de una herencia. Entonces, pues bueno, no vamos a crear, no es una clase de la que se vayan a crear instancias. Esto aquí, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Pues esto puede ser así por decisión propia nuestra como programadores, de que definimos una clase general para que nos sirva de cabeza en una herencia, pero que no vamos a utilizarla. Pero hay circunstancias en las cuales esto es obligado, y es cuando nos encontramos con los métodos abstractos. ¿Y qué es esto del método abstracto? Bueno, pues para explicar esto del método, esto de los métodos abstractos, vamos a variar un poquito la herencia que acabamos de ver. Suponeros por un momento que nosotros estamos haciendo una aplicación en la cual lo que queremos es calcular los metros cuadrados de unas lindes de tierra, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, las lindes de tierra a veces tienen formas irregulares y para calcular sus áreas, pues bueno, vamos a imaginarnos que lo que utilizamos es componer una serie de figuras geométricas cuya área es trivial calcular y luego, pues bueno, en base al sumatorio y la composición de esas áreas, pues calculamos el área de una linde, ¿de acuerdo? Basándonos en eso, pues bueno, nosotros podríamos tener esta jerarquía de herencia. Aquí tenemos nuevamente nuestra clase círculo, tenemos nuevamente nuestra clase cuadrado, con su atributo radio, su atributo lado, y añadimos un método calcular área. ¿Por qué? Porque necesitamos poder calcular el área de un círculo, como necesitamos poder calcular el área de un cuadrado. Evidentemente, como este método está presente en ambas clases, lo lógico es que este método también esté presente en la clase figura. ¿De acuerdo? Seguramente ya os estaréis dando cuenta de que, claro, no puede ser el mismo método. Quiero decir, no se puede utilizar el mismo código para calcular el área de un círculo como para calcular el área de un cuadrado. Luego, aquí evidentemente va a hacer falta una redefinición. Es decir, este método va a tener un código completamente distinto del de este. Seguro. Con lo cual, pues bueno, quizás os estéis preguntando, bueno, ¿y por qué vamos a meter el método calcular área en figura si lo vamos a tener que redefinir en cada clase, ¿no? Quiero decir, al final no vamos a ahorrar mucho código especialmente. Es verdad, quiero decir, en este caso no ahorraríamos código. Es decir, si tuviéramos una clase círculo, una clase cuadrado y el día de mañana hiciéramos una clase triángulo, el método calcular área habría que redefinirlo completamente. Sin embargo, es importante que este método esté presente en la clase figura. ¿Por qué? Precisamente porque si el día de mañana se añaden más clases, como esa clase triángulo, que tendría un atributo base y altura, o una clase, por ejemplo, polígono regular, que tendría número de lados y longitud de lado, el método calcular área tendría que estar presente en todas las clases. Y para que eso sea así, para que ese método forme parte de un patrón, ese método tiene que estar presente en la clase padre. Tiene que estar presente en la clase figura, en la superclase. Con lo cual, pues, siguiendo esa idea, pues nosotros tendríamos que incluir el método calcular área dentro de la clase principal, dentro de la clase padre, figura, para que esté presente en todas las subclases. Bien, ¿está ahí de acuerdo? Vale. Problema. ¿Cómo definimos el método calcular área en la clase figura? Tenemos que ponerlo para que forme parte del patrón de escalabilidad y asegurar que esté presente, aunque haya que redefinirlo en todas las subclases, pero no lo podemos implementar en la superclase, en la clase base, pues porque es imposible implementar el método calcular figura de una figura. ¿Cómo lo programamos? ¿Qué figura? El área de una figura, ¿pero qué figura? No, figura. No se puede. Entonces, pues bueno, ahí nos encontraríamos ante una situación en la cual, pues bueno, ese método hay que declararlo abstracto. Hay que definirlo en la clase padre para asegurar su presencia y redefinición en todas las subclases, pero no lo podemos implementar. Con lo cual lo que tenemos es un método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Pues bueno, un método abstracto es un método que es declarado, es decir, se le declara en la clase, se le da un nombre, se definen sus parámetros, pero en el momento de darle código no hay código. No tiene ningún código. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad pues es simplemente estar ahí para ser heredado por todas las subclases que vayan a crearse, las cuales pues tendrán que redefinirlo. En caso de no hacerlo, pues esas clases a su vez también serían abstractas. ¿Por qué?
Pues el motivo es sencillo. El hecho es que los métodos, como ya hemos comentado, se heredan. Entonces, si la clase figura tiene un método abstracto, ese método se va a heredar en las clases, en las subclases círculo y cuadrado. Con lo cual, si esas clases no redefinen el método, ese método quedaría también como abstracto, con lo cual las subclases se volverían abstractas. Es decir, cualquier clase que tenga un método abstracto es abstracta por fuerza. Por lo tanto, si yo tengo una clase padre, una superclase que tiene un método abstracto, sus subclases heredarán ese método abstracto. Si lo redefinen, pues bueno, pues serán clases, pueden ser clases perfectamente normales, utilizables y ya está. Pero si no lo redefinen, ese método pues quedará como abstracto y las subclases serían a su vez abstractas. Esto que puede parecer un poco rocambolesco se da. Quiero decir, hay muchas veces en las cuales, en muchas librerías en las cuales podemos tener múltiples niveles con clases abstractas que van definiendo métodos abstractos y sus subclases van redefiniendo parte de ellos, pero no todos, con lo cual las subclases siguen siendo abstractas y esto sigue siendo así subclase a subclase hasta que se llega a alguna subclase que ya redefine todos los métodos y en ese caso ya estamos hablando de una clase que es normal y corriente e instanciable. Pero en grandes jerarquías de herencias sí que se suele dar en las partes superiores, en las clases más generales, la presencia de, pues, de varios niveles de clases abstractas que definen métodos para que sean redefinidos por las subclases, pero ellas no lo redefinen, como consecuencia de lo cual pues, son todas abstractas. Finalmente, para terminar, vamos a resumir los cuatro elementos claves de las clases abstractas porque sé que este es un concepto que normalmente siempre provoca problemas. Eh, Cuatro conceptos básicos que debemos de tener claros sobre las clases abstractas. Primero, que no son instanciables, ¿de acuerdo? No se pueden crear objetos de ellas. Segundo, que siempre suelen ser superclases. Siempre son superclases. No suelen, siempre son superclases. Es decir, siempre son clases que están en las partes superiores de jerarquías de herencia para servir de patrón, para servir de preforma a otras subclases que están en niveles inferiores de la herencia y que son las que normalmente vamos a acabar utilizando. Tercero, su condición es opcional, es decir, una clase puede ser abstracta sencillamente porque nosotros decidamos que lo sea y ya está. No tiene por qué haber más razón. Pero también pueden ser obligadas, es decir, también una clase puede ser forzosamente abstracta si A define métodos abstractos o B hereda métodos abstractos y no los redefine. En cuyo caso, pues bueno, la clase también sería abstracta. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta tercera masterclass sobre conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. Espero que no se os haya hecho demasiado larga o pesada. Ya siento que haya sido un poquito más larga de normal, pero bueno, el concepto de herencia la verdad es que da para hablar mucho y bastante. Aquí hemos hecho un pequeño resumen de lo que considero que es lo más importante, los conceptos más importantes que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentar estas cosas y luego ya en un lenguaje de programación. Y bueno, espero que os haya quedado claro o que haya resuelto dudas que pudierais tener al respecto. Sin más, en la siguiente masterclass abordaremos el tema de la encapsulación. Así que bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Manteneros atentos y nos vemos.